Hola amigos. Unos colegas del Perú me preguntan por qué el Perú debería ir a un proceso de asamblea constituyente en su bicentenario para escribir una nueva constitución política. Debemos recordar que el Perú, en sus 200 años de existencia como república, ha tenido 12 constituciones políticas producto de asambleas constituyentes, siendo la última de 1993 y ha tenido cuatro normas constitucionales como estatutos, ¿no? Y una federal. Y en ese sentido, nos muestra de que el Perú, como cualquier otro país, puede ir las veces que quiera a procesos constituyentes para escribir una nueva constitución que a su vez expresen las aspiraciones y las esperanzas, los consensos de los pueblos y sectores que cohabitan en ese país para orientarse hacia un destino añorado. La constitución política más larga del Perú en duración ha sido justamente, como en todas las repúblicas de Abya Yala, la constitución de la década de 1870, por allí, es decir, la constitución liberal. En todos los países ha ocurrido lo mismo. En esa época estaban ocurriendo las primeras revoluciones liberales en toda Abya Yala, 1870, ¿no? Fracciones ni más ni menos, y esas constituciones han perdurado. En el caso de Perú duró un poquito más de 50 años. La constitución política actual ha sido escrita también como cualquier constitución política, como producto de una circunstancia política, económica y social del país. En el caso del Perú, como también las constituciones del resto de los países de Abya Yala, ha sido redactado, aprobado en la atmósfera de la ilusión de la posibilidad de las promesas del sistema neoliberal. Recuerde usted que en la década de los 90 estaba intentando imponerse la propuesta, ¿no? A través del Chicago Boys, etcétera, desde Chile, ¿no? Desde Estados Unidos, desde Inglaterra, moviendo de que el fin de lo que llamarían el fin de la historia sería el sistema neoliberal en el mundo. Han pasado ya prácticamente 30 años, ¿sí? Como 30 años de la vigencia de esa constitución. El país está viviendo un momento histórico de su bicentenario como república y en ese sentido lo que vemos, y son estas las razones del por qué debería convocarse a un proceso constituyente, lo que vemos es que no se ha logrado construir ni un Estado fuerte con presencia en todo el territorio del país, ni con presencia en los diferentes sectores sociales del país. Es decir, en muchos casos el Estado peruano es una presencia, es una institución aparente que no garantiza derechos, el bienestar para las grandes mayorías o para toda la población del país como debería ser y como es el objetivo de un Estado moderno de derecho. En ese sentido, la exclusión de las grandes mayorías del destino, de la posibilidad de soñar un país entre todas y todos, es una justificación para ir a un proceso de asamblea constituyente. Las grandes mayorías no se sienten representados por el Estado-nación criollo, limeño-céntrico, y en ese sentido es urgente construir una asamblea constituyente con la participación de todos los pueblos y sectores que consensúen en base a las propuestas, ojalá de todos los sectores y todas las personas del Perú, una nueva constitución que exprese, nuevamente digo, las aspiraciones, los deseos de todos los sectores, de todos los pueblos. En este caso, la constitución actual y las anteriores, en buena medida, por no decir en su totalidad, son la expresión de la ilusión de la modernidad que estuvo detrás de la élite criolla y de sus descendientes que podríamos llamar al sector mestizo alimeñado, ¿sí? Por eso es que para el peruano o el cusqueño o el quechua o la aymara, para ser peruano teníamos que ser aymaras, teníamos que dejar de ser quechuas y asumir la limeñidad, la peruanidad, ¿no? Y en ese sentido, la República y sus constituciones han sido herramientas, procesos y herramientas de colonialismo interno, de dominación, de anulación de nuestra identidad como pueblos. Estamos viviendo una época en la que
la diversidad emerge con fuerza frente al fracaso de la implementación globalizada, digamos, del monoculturalismo. Creía la humanidad que el mundo entero se iba a euro-norteamericanizar, pero eso no es verdad, ¿sí? Cada vez más los pueblos, cada vez más los actores buscamos nuestra identidad y desde allí queremos ser parte de los procesos históricos y en ese sentido hablamos de la emergencia, ¿no? Esta vez sí visible, de los diferentes pueblos originarios o no, para construir nuestra propia historia en el marco político de los estados. Y en ese sentido también están los convenios internacionales que por derecho internacional y por derecho interno son de carácter obligatorio y el convenio 169 nos reconoce como pueblos con derechos a la autodeterminación, al territorio, a los pueblos originarios. Y en la constitución política del Perú eso está absolutamente ausente, ¿sí? Ese es un punto importante, la exclusión de las grandes mayorías. Y no solo estoy hablando de los pueblos originarios, estoy hablando incluyendo a los mestizos, ¿sí? Si usted mira cuál ha sido el resultado de los 2 siglos de la República Peruana en la vida cotidiana de sus habitantes, incluso lo que fue la clase media, es una clase media empobrecida que únicamente cuenta con una tarjeta de crédito, ¿sí? Endeudados, ¿sí? Y mientras tanto, el Producto Bruto Interno del país creció, pero creció para beneficiar a una élite pequeña. Un elemento fundamental, la exclusión de las grandes mayorías. Segundo elemento fundamental, todos los modelos de desarrollo que llaman o de bienestar desde la perspectiva económica impulsados en el Perú han sido diseñados, han sido elaborados en laboratorios, en escritorios del exterior. Es decir, simplemente es una copia y pega, ¿sí? Y eso no ha funcionado en el Perú porque los actores económicos del Perú, ¿sí? Como en cualquier país de Abya con diversidad de pueblos, son diferentes, ¿no? Y las dinámicas económicas son diferentes. Por lo tanto, la economía peruana, según la Constitución Política del Perú, que en buena medida sobredimensiona la actividad privada, ¿sí? Y prácticamente anula la presencia activa del Estado como actor económico y de otros sectores como pueden ser comunidades campesinas, pueblos indígenas como sujetos económicos, exige que la nueva Constitución y la nueva Asamblea Constituyente debata una economía que efectivamente exprese el quehacer económico del país. En el Perú, no sé si se puede hablar de un dualismo económico, hay una economía oficial centrada en la empresa privada, ¿sí? Con todo el beneficio y apoyo que le da el Estado, y una economía, digamos, también real, ¿sí? Constante, que es la economía de los pueblos, la economía de las comunidades, de los campesinos, de los que llaman informales, que mueven la vida económica del país. Pero este segundo sector, estos segundos actores no forman parte de la constitución política del país, por lo tanto no son promovidos por el Estado. El país necesita un modelo de bienestar, nosotros decimos de buen vivir, según nuestras circunstancias, nuestra realidad sociocultural, socioeconómica, ¿sí? Y no más copias, ¿no? Y el sistema neoliberal, como otros modelos, han sido copias en el Perú. Entonces, y por eso no ha funcionado. Y el resultado de eso es que en algunos departamentos más del 50% de la población siguen en la miseria, ¿sí? Y el resultado de eso, de la exclusión, por ejemplo, es que muchos peruanos no se sienten parte de ese país, por más que por 200 años los han estado obligando a marchar, ¿no? Con uniformes, etcétera, detrás del pabellón nacional que a muchos de nosotros no nos representa, ¿sí? Tercera razón por qué se debe convocar a una asamblea constituyente. El mundo vive en un proceso de la ampliación, digamos, no solamente de los derechos, sino de la concepción del quehacer político. Hasta el siglo XX, ¿sí? La política, el quehacer político estaba pensado únicamente centrado en el bienestar del ser humano, es decir, en los derechos humanos. A partir de allí, o un poquito después, o un poquito antes, la humanidad comienza a aspirar a que el bienestar humano depende del bienestar del sistema Tierra, de la comunidad cósmica, porque la Tierra en sus diferentes
a través de sus diferentes integrantes de esa comunidad cósmica de la Tierra, corren serios peligros. Y no solo estoy hablando del cambio climático, no es únicamente de la crisis o estrés hídrica, no solo estoy hablando de la desertización de los suelos, no, sino es la trama de la vida en sí que está en serio riesgo. Y en ese sentido, ahora se habla de un quehacer político centrado en la vida en sus diferentes expresiones. Y en ese sentido, necesitamos una asamblea constituyente para debatir e incorporar en la nueva constitución que la madre tierra es un ser vivo, sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? El agua, las montañas, las playas, ¿sí? son sujetos de derechos que tienen que ser incorporados sus derechos en la nueva constitución política. Y hacia eso va la humanidad. La constitución política, otra vez digo, de 1993, neoliberal en el Perú, ¿sí? es altamente antropocéntrica. Y la humanidad avanza hacia esta concepción biocéntrica, ¿no? Es un elemento fundamental y central, ¿sí? Y finalmente, el cuarto elemento que podría mencionar es que el racismo, ¿sí? violento en el Perú es una de las razones del por qué debemos de plantearnos la necesidad de ya no seguir apostando a la construcción de una nación con una sola identidad cultural y política. Y ahí viene el elemento de la plurinacionalidad. Yo como quechua, nunca más, ni mis descendientes, y para eso lo estoy formando, y no es que seamos subversivos, ¿sí? Nunca más nos sentiremos felices, contentos, detrás de esa identidad, entre comillas, peruana, ¿sí? que en buena medida no es más que el proceso de la aculturación, ¿sí? intentar convertirse en mestizo limeño, criollo limeño, ¿sí? dejando nuestra identidad, digamos, ancestral. Necesitamos un país, sí, un Estado unitario, seguramente que sí por ahora, pero con autonomías territoriales donde a los pueblos originarios o no se nos reconozca, ¿sí? los derechos internacionalmente establecidos, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la reconstitución de nuestras identidades y de nuestras instituciones propias, el derecho al territorio, ¿sí? tierra y territorio, y obviamente el consentimiento previo, ¿no? y a construir nuestra propia historia en el marco de una autonomía territorial. Eso se llama plurinacionalidad, ¿sí? Reconocer que el Perú ya no es más y ya no será más un país, un Estado con una sola nación. Será un Estado plurinacional con diferentes nacionalidades. No dejaremos seguramente de decir tenemos pasaporte peruano, vivimos dentro de la circunscripción peruana, pero tendremos la autonomía, la potestad, como establece el derecho internacional, de reconocernos y de promover nuestra propia historia como pueblos. ¿Sí? Esos son los cuatro elementos del por qué yo identifico, ¿no? por qué tendría que convocarse a un proceso constituyente. Uno, el tema de la exclusión. 2 siglos de exclusión de las grandes mayorías, el resultado es que no se ha construido ni Estado, no se ha construido ni nación. Perú prácticamente es un Estado aparente sin nación. Yo no me siento peruano como nacional, ¿sí? Tengo pasaporte peruano, sí. Y en ese sentido hay muchos que callan y empezarán ahora a hablar a raíz de los 200 años. Segundo, los modelos de desarrollo que nosotros llamamos el buen vivir, ¿sí? han fracasado porque han sido copia y pega de otros países y eso no corresponde al Perú. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Tercero, el tema de el mundo avanza hacia la política biocéntrica, ya no humanocéntrica, ya no antropocéntrico. Y en ese sentido necesitamos incorporar también a la Constitución o la Constitución política peruana en ese nueva corriente, ¿sí? global, no porque sea un capricho mental, sino es una realidad existencial. Y cuarto, el tema de la plurinacionalidad frente al racismo violento, que en este caso ha lacerado en buena medida y ha trabado en buena medida procesos de bienestar de lo que llamamos Perú. Eso es lo que te quería enviar a raíz justamente de una solicitud que me hacía una colega del Perú del por qué deberíamos ir a un proceso de asamblea constituyente en el Bicentenario. Gracias.